¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Orlando Magic y Charlotte Hornets. En el emocionante mundo de la NBA, se avecina un enfrentamiento apasionante mientras los Orlando Magic, con un impresionante récord de 35-26, se preparan para enfrentarse a los Charlotte Hornets, quienes atraviesan un momento difícil con un registro de 15-46. El escenario está listo en Charlotte, donde ambos equipos llegan con rachas opuestas. Los Magic vienen de disfrutar una victoria dominante de 113-91 sobre los Detroit Pistons, una muestra de su tenacidad y habilidad. Por otro lado, los Hornets buscan recuperarse de una ajustada derrota de 113-106 ante los Toronto Raptors, lo que resalta sus continuos desafíos esta temporada. Profundizando en las estadísticas, el ataque de los Magic, aunque no es el más explosivo con un promedio de 111.5 puntos por partido, 26º en la liga, brilla por su eficacia, con un 47.7% en tiros de campo. Esto demuestra su selección disciplinada de tiros y la capacidad de aprovechar las oportunidades de anotar, especialmente destacado por la actuación sobresaliente de Paolo Banchero contra los Pistons. Además, su precisión del 35.3% en triples, junto con un sólido 75.3% en tiros libres, complementa su esquema ofensivo. En el aspecto de los rebotes, Orlando asegura 42.9 tableros por partido, indicando su competencia en controlar el tablero. En contraste, los Hornets han luchado por encontrar su ritmo, con un 45.8% en tiros de campo, colocándolos en el 26º lugar de la liga, y su promedio de anotación de 107.6 puntos por partido refleja estos desafíos. A pesar de estos obstáculos, jugadores como Brandon Miller han mostrado destellos de brillantez, como en su partido de 26 puntos contra los Raptors. Sin embargo, los problemas defensivos de Charlotte, permitiendo 118.0 puntos por partido, y su vulnerabilidad en los rebotes, donde conceden 45.4 tableros por partido, han sido factores significativos en su lamentable campaña. La destreza defensiva de Orlando, permitiendo solo 109.9 puntos por partido y clasificándose quinto en esta categoría, es la piedra angular de su éxito. Su habilidad para interrumpir las jugadas de los oponentes, forzando 15.0 pérdidas de balón por partido, y mantener una defensa perimetral estricta, concediendo solo un 35.7% en triples, subraya su disciplina táctica. Esta solidez defensiva, en contraste con las luchas defensivas de Charlotte, especialmente en contener tiros de 3 puntos, permitiendo un 38.2%, insinúa una ventaja potencial para los Magic en este enfrentamiento. Históricamente, los encuentros recientes cara a cara en Charlotte han tenido resultados variados, con victorias compartidas entre ambos equipos. Sin embargo, las superiores métricas defensivas de Orlando, combinadas con las luchas continuas de Charlotte, especialmente en anotar eficientemente y contener a los oponentes, inclinan la balanza a favor de los Magic. A pesar de la lucha loable de los Hornets en juegos recientes, el ataque equilibrado y la agudeza defensiva de Orlando probablemente prevalecerán. En el contexto actual de la NBA, donde la eficiencia y la resiliencia defensiva a menudo dictan el ritmo y el resultado de los juegos, los Orlando Magic se destacan como el equipo más equilibrado y formidable. Su capacidad para ejecutar en ambos extremos de la cancha, especialmente en momentos cruciales, junto con las vulnerabilidades defensivas de los Hornets y su anotación inconsistente, posiciona a Orlando como los favoritos para asegurar una victoria en este encuentro. Sin embargo, considerando la resiliencia de los Hornets y el potencial para una actuación enérgica en su cancha local, podrían lograr cubrir el margen, especialmente dado el ataque modesto de los Magic. El margen de 9.5 puntos parece un tanto generoso para un equipo de Orlando que, aunque superior, a menudo juega partidos muy disputados. En conclusión, los Orlando Magic están listos para continuar su racha ganadora, aprovechando sus fortalezas defensivas y anotación eficiente para superar a los Charlotte Hornets. No obstante, espera una batalla reñida, con los Hornets probablemente cubriendo el margen, lo que los hace una elección viable contra las probabilidades. Por lo tanto,
Mi recomendación final es apostar por los Charlotte Hornets para cubrir el margen de 9.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. En una fresca noche de martes en el Rocket Mortgage Fieldhouse, los Boston Celtics, impulsados por un rotundo triunfo de 140-88 sobre los Golden State Warriors, se preparan para enfrentar a los Cleveland Cavaliers. Los Cavs buscan redimirse tras una derrota de 107-98 ante los New York Knicks. Con un impresionante récord de 48-12, los Celtics entran a la cancha como favoritos por 3.5 puntos fuera de casa, marcando un duelo que resalta su incansable búsqueda de la excelencia esta temporada. La máquina anotadora de Boston está en plena forma, promediando 121.3 puntos por juego, el tercer mejor promedio de la liga, con un porcentaje de tiro del 48.7%. Su precisión desde la línea de 3 puntos es igualmente destacada, acertando el 38.6% de sus intentos. Pero Boston es más que un poder ofensivo. Han construido una defensa sólida, limitando a los oponentes a 109.9 puntos por juego, el cuarto mejor promedio en la NBA, destacándose en forzar pérdidas de balón y reducir la eficiencia de tiro de los contrincantes. Los Cavaliers, con un respetable registro de 39-21, presentan un juego equilibrado y una defensa formidable. Reflejan la eficiencia de los Celtics, con un promedio de 114.4 puntos y un porcentaje de tiro del 48.1%. Su fortaleza defensiva es casi igual a la de Boston, permitiendo solo 109.5 puntos por juego y clasificándose segundo en capacidad defensiva en la liga. Los enfrentamientos recientes muestran una ligera ventaja para Boston, destacada por la actuación explosiva de 29 puntos de Jaylen Brown contra los Warriors y un esfuerzo colectivo que llevó a una victoria por un margen histórico. Los Cavaliers, por su parte, resintieron la ausencia de su máximo anotador, Donovan Mitchell, y tuvieron dificultades para contener la ofensiva de los Knicks, lo que generó preocupaciones. En sus últimos choques, los Celtics han superado consistentemente a los Cavaliers, con una racha de victorias que subraya su cohesión y dominio. El rendimiento histórico en Cleveland refuerza aún más la ventaja de Boston, demostrando su capacidad para sobresalir bajo presión y en ambientes hostiles. Las lesiones podrían inclinar la balanza en este enfrentamiento. Incluso con Kristaps Porzingis posiblemente fuera, el equipo de Boston, con Jason Tatum en forma estelar, se muestra imponente. Las posibilidades de Cleveland podrían depender de la participación de Mitchell, cuya decisión de juego añade un elemento de incertidumbre. Teniendo en cuenta el historial de ambos equipos, especialmente en juegos consecutivos, la profundidad y resistencia de Boston surgen como factores clave. Sin Mitchell, a Cleveland podría resultarle difícil igualar la ofensiva de Boston y su solidez defensiva. En resumen, dado la superior eficiencia de tiro de Boston y su excelencia equilibrada en ambos extremos de la cancha, junto con su devastadora forma reciente, están en una posición favorable no solo para ganar, sino también para superar el margen de puntos contra los Cavaliers. El rendimiento consistente de Boston, especialmente en Cleveland, junto con su ventaja histórica, los posiciona como claros favoritos. A pesar de la impresionante temporada de los Cavaliers, la forma y ventaja estadística de Boston probablemente les permitirá continuar su racha de victorias. Apuesto por los Boston Celtics para lograr la victoria y superar el margen de 3.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets. En un choque electrizante de la Conferencia Este, los Philadelphia 76ers se dirigen a enfrentarse contra los Brooklyn Nets en el Barclays Center, prometiendo un duelo lleno de suspenso y emoción, con los Sixers ocupando la quinta posición con un récord de 35-25 y los Nets un poco más atrás, en el 11º puesto con 24-36. Este juego llega en un momento crítico para ambos equipos, buscando afianzarse o escalar en la clasificación de playoffs. Filadelfia entra a este partido entre altos y bajos, dividiendo sus últimos 10 juegos. A pesar de esta montaña rusa, los Sixers han deslumbrado por momentos, especialmente en sus victorias contra los Hornets y Mavericks. Con un promedio de 117.1 puntos, con un 47% de efectividad en tiros, el equipo ha sido liderado por Tyrese Maxey, quien ha dado un paso al frente en ausencia de Joel Embiid. Sin embargo, la falta de Embiid es un golpe significativo, afectando tanto la capacidad de anotación como la solidez defensiva del equipo.
Por otro lado, los Nets han tenido sus altibajos, dividiendo también sus últimos 6 partidos. Sus encuentros con los Hawks mostraron promesa, pero una derrota en casa contra los Grizzlies plantea dudas sobre su consistencia, especialmente en juegos consecutivos, un desafío que aún no han superado esta temporada. Históricamente, los 76ers han tenido la ventaja sobre los Nets, ganando 9 de sus últimos 10 encuentros. Esta ventaja histórica es clave, pero la ausencia de Embiid iguala las probabilidades, ofreciendo a Brooklyn una oportunidad de inclinar la balanza a su favor, considerando la forma de ambos equipos, el poder ofensivo y la tenacidad de Filadelfia, incluso sin Embiid, contra la ventaja de jugar en casa de Brooklyn y la necesidad de recuperarse de tropiezos recientes. Este enfrentamiento promete ser muy disputado. Ambos equipos exhiben fortalezas contrastantes, con la precisión en tiros y tiros libres de los Sixers, enfrentando la habilidad de los Nets para los triples y su superioridad en rebotes. El resultado puede depender de quién aproveche sus oportunidades ofensivas y monte una resistencia defensiva efectiva. Las lesiones juegan un papel significativo en este concurso. Con Embiid fuera, jugadores de los Sixers como Maxey y Harris necesitan elevar significativamente su juego. Los Nets, en mejor salud, deberían imponer el ritmo y explotar la defensa mermada de Filadelfia. Tomando en cuenta los desafíos por lesiones de Filadelfia, la ventaja de jugar en casa de Brooklyn y los encuentros pasados, este juego está preparado para un final ajustado. Mientras los Sixers luchan por mantener su posición, la búsqueda de Brooklyn por una remontada, junto con la ventaja de jugar en casa y las vulnerabilidades de Filadelfia, inclina ligeramente la balanza a favor de los Nets, especialmente para superar la diferencia de puntos. Con un análisis detallado de las recientes actuaciones, fortalezas estadísticas y la rivalidad histórica, me inclino por los Brooklyn Nets, logrando cubrir la diferencia de 3 puntos. Su ventaja de jugar en casa, la urgencia por mejorar su posición en playoffs y los problemas de lesiones de los Sixers sugieren que Brooklyn tiene la capacidad de lograr una victoria ajustada o mantener el margen estrecho. Por lo tanto, la apuesta es por los Brooklyn Nets para superar la diferencia de puntos en una batalla ferozmente disputada, mostrando la determinación de ambos equipos por prevalecer. Aunque este enfrentamiento es demasiado cerrado para una apuesta confiada, la expectativa se inclina hacia los Brooklyn Nets cubriendo la diferencia de 3 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Detroit Pistons y Miami Heat. En el apasionante y cambiante mundo de la NBA, nos preparamos para un enfrentamiento cautivador en la Conferencia Este, mientras el Miami Heat recibe a los Detroit Pistons. El Heat ha estado encendido desde el descanso del All-Star, logrando victorias en 6 de sus últimos 7 juegos. Su mezcla de tenacidad y habilidad ha dejado atrás a sus rivales. De manera impresionante, también han logrado superar las expectativas en 9 de sus últimos 10 juegos, señalando a un equipo que está encontrando su ritmo en el momento crítico de la temporada. Con un récord de 34-26, están pisándole los talones al Magic, ubicado en 6º lugar, buscando evitar los juegos de repesca. Por otro lado, los Detroit Pistons se encuentran en medio de una tormenta de contratiempos, anclados en los estratos inferiores de la liga, con un récord de 9-51. Sus recientes actuaciones han estado plagadas de dificultades, logrando apenas una victoria en sus últimos 9 intentos. El equipo busca desesperadamente reagruparse y encontrar algo de consistencia en la cancha. Su ofensiva, que promedia 112.1 puntos con un 47.1% en tiros de campo, contrasta fuertemente con sus luchas defensivas, concediendo 121 puntos con un 49.2% en tiros de campo. Esto resalta los importantes obstáculos que han enfrentado esta temporada. En el juego de números, la ofensiva de Miami puede no ser la más llamativa, pero es efectiva, promediando 110.6 puntos con un 46.5% en tiros de campo. Su defensa ha sido sólida, permitiendo solo 109.9 puntos y restringiendo a los oponentes a un 47.1% en tiros de campo. El tiro certero del Heat desde la línea de 3 puntos, 37.4%, y su eficiencia desde la línea de tiros libres, 81.9%, agregan profundidad a su ataque. Sin embargo, Detroit ha luchado no solo defensivamente. A pesar de cifras respetables, desde 3, 36%, y en porcentaje de tiros de campo en general,
47.1%. Su incapacidad para frenar la anotación de los oponentes ha sido su talón de Aquiles. Los enfrentamientos históricos en Miami entre estos equipos tienen una narrativa compleja. La tendencia ocasional del Heat a subestimar a equipos con registros perdedores, equilibrada por el reciente éxito de Detroit en superar las expectativas contra Miami, le da sabor a este choque. Sin embargo, el actual impulso de Miami, combinado con las dificultades de Detroit, especialmente en juegos consecutivos, inclina la predicción hacia el Heat. El lamentable desempeño de tiro de Detroit contra Orlando, 38.4%, destaca aún más su estado actual. La tendencia de Miami a jugar al nivel de oponentes inferiores introduce un elemento de incertidumbre. Esta tendencia sugiere que, aunque es probable que el Heat gane, el margen podría ser más estrecho de lo esperado, especialmente contra un equipo de Pistons que ha mostrado tenacidad contra las expectativas. Los Pistons, con talentos como Cade Cunningham y Jalen Duren haciendo olas, tienen el potencial de sorprender al Heat. El récord reciente de Detroit contra las expectativas, particularmente como perdedores, inyecta un giro intrigante en este pronóstico. Su habilidad para cubrir en 7 de sus últimos 8 encuentros como perdedores contra el Heat merece atención. Considerando los aspectos mentales y la posible distracción de Miami por desafíos venideros, su enfoque en este enfrentamiento podría disminuir. El impulso de los Pistons por redimir su temporada frente a la intensidad, a veces fluctuante, del Heat contra equipos de menor rango, sugiere un concurso más ajustado de lo esperado. Con estas consideraciones en mente, parece más probable que Detroit pueda cubrir la diferencia. Su perseverancia frente a la ocasional falta de pleno compromiso de Miami en estos juegos insinúa una batalla reñida. Aunque el Heat está posicionado para la victoria, los Pistons están listos para demostrar su tenacidad, probablemente manteniendo el marcador dentro de la diferencia de 11 puntos. Por lo tanto, la predicción refinada se inclina hacia los Detroit Pistons para cubrir la diferencia, impulsados por su espíritu y los patrones de comportamiento de Miami en juegos similares. Este enfrentamiento epitomiza la dinámica impredecible de los juegos de la NBA, haciendo un caso para que los Pistons cubran, subrayando la naturaleza intrincada e impredecible de la liga. Mi apuesta es por los Detroit Pistons para superar la diferencia de 11 puntos, con los puntos totales quedándose por debajo de 220.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Atlanta Hawks y New York Knicks. A medida que la temporada de la NBA se calienta en su fase decisiva, los Atlanta Hawks se preparan para un enfrentamiento estelar de la Conferencia Este contra los New York Knicks en el legendario Madison Square Garden. Este partido promete ser explosivo, ya que ambos equipos buscan revertir sus recientes contratiempos. Los Hawks, décimos en el este, con un registro de 26-34, buscan redimirse después de perder 5 de sus últimos 7 juegos. Mientras tanto, los Knicks, cuartos con un récord de 36-35, también están ansiosos por volver a la senda del triunfo después de perder 7 de sus últimos 10. Adentrándonos en las dinámicas de los equipos, los Hawks luchan con la consistencia, especialmente en defensa, dejándolos expuestos al conceder un promedio de 120.4 puntos, con un 46.5% en tiros y permitiendo 122.7 puntos, con un 49.8% en contra. A pesar del talento ofensivo de DeJounte Murray y Bogdan Bogdanović, la ausencia de Trae Young por una lesión en el dedo es un golpe significativo para su profundidad y creatividad ofensiva. Sus recientes derrotas consecutivas ante los Nets han resaltado deficiencias en la eficacia de tiro y rebote, factores clave contra un equipo de los Knicks conocido por su fortaleza en el rebote. Por otro lado, los New York Knicks han demostrado tenacidad a pesar de sus recientes tropiezos, anotando un promedio de 113.4 puntos con un 46.4% en tiros, mientras conceden 109.7 puntos con un 47.4% en contra, se benefician de la destacada actuación de Jalen Brunson y Julius Randle. A pesar de las lesiones, la capacidad defensiva de los Knicks y su eficiencia en rebotes, liderando la liga, les proporcionan una base sólida para el éxito. Su impresionante registro en casa de 20-11 subraya su fortaleza en Madison Square Garden, donde históricamente han superado a los Hawks. En enfrentamientos directos en Nueva York, los Knicks han dominado, asegurando 7 de los últimos 10 encuentros. Esto, junto con las dificultades defensivas de los Hawks y la supremacía en rebotes de los Knicks, sugiere una ventaja para los anfitriones. Sin embargo, las lesiones añaden un factor de imprevisibilidad.
Considerando la forma actual, estadísticas cara a cara y el impresionante desempeño en casa de los Knicks, la predicción se inclina hacia Nueva York, superando a Atlanta, principalmente por las deficiencias defensivas de los Hawks y sus recientes dificultades, el control del tablero y la rigor defensivo de los Knicks, junto con las perspicacias estratégicas de Tom Thibodeau, deberían ofrecer una fórmula ganadora contra los Hawks. En conclusión, entre lesiones y la búsqueda de forma, los New York Knicks están posicionados para triunfar en Madison Square Garden. Su cohesión defensiva, dominio en rebotes y ventaja de campo local probablemente les asegurarán la victoria y cubrirán el margen de menos 2.5 puntos contra los Hawks. Con incertidumbres ofensivas para ambos equipos, se espera un juego dominado por la defensa, inclinándose hacia menos de 216.5 puntos. Apostar por los New York Knicks para ganar y cubrir el margen parece ser una elección acertada, aprovechando su ventaja de campo en este duelo de la Conferencia Este. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los New Orleans Pelicans y Toronto Raptors. En un choque que promete ser eléctrico, los New Orleans Pelicans se enfrentarán a los Toronto Raptors, un partido que sin duda capturará la atención de todos los aficionados de la NBA y de aquellos que gustan de las apuestas. Los Pelicans, con un sólido registro de temporada de 36-25, han demostrado ser un equipo formidable, especialmente tras su dominante victoria sobre los Pacers, donde brillaron con un impresionante 55.8% en tiros de campo. La actuación destacada de Brandon Ingram, sumando 34 puntos con una eficacia del 61.9% en sus lanzamientos, subraya el poder ofensivo del equipo. Por otro lado, los Raptors, a pesar de tener un registro menos impresionante de 23-38, lograron imponerse ante los Hornets, incluso sin algunos de sus jugadores clave, demostrando su resistencia y profundidad de plantel. La situación de los Raptors se ve complicada por las lesiones, especialmente la posible ausencia de Jakob Poeltl, lo que podría afectar su rendimiento frente a los Pelicans. Sin embargo, la capacidad de Toronto para adaptarse y superar adversidades quedó patente en su reciente victoria, con jugadores como R.J. Barrett asumiendo roles cruciales. Desde el punto de vista estadístico, los Pelicans superan a los Raptors en varios aspectos clave, incluyendo un promedio de puntos por juego más alto y un mejor porcentaje de tiros de campo. Nueva Orleans también destaca en lanzamientos de 3 puntos y en la precisión de tiros libres, factores que pueden influir significativamente en el resultado del juego. Además, la habilidad de los Pelicans para recuperar rebotes, tanto ofensivos como defensivos, les brinda más oportunidades de anotación y limita los puntos de segunda oportunidad de sus oponentes. Históricamente, los Pelicans tienen un registro mixto contra los Raptors en Toronto, con un historial de 3-2 en sus últimos 13 juegos como visitantes. Sin embargo, han mostrado mejoría en enfrentamientos recientes, lo que indica que el juego podría ser más reñido de lo que sugieren los registros. El rendimiento de los Raptors en casa ha sido fuerte, con una tendencia a cubrir el margen de puntos, añadiendo otra capa de intriga a la predicción. Al analizar la forma reciente de los equipos, la eficiencia ofensiva de los Pelicans, liderada por las habilidades anotadoras y de juego de Ingram, los posiciona como favoritos. Sin embargo, la resiliencia de los Raptors y los ajustes estratégicos, especialmente al superar las lesiones y explotar su ventaja de jugar en casa, no pueden subestimarse. Considerando las estadísticas ofensivas superiores de los Pelicans, particularmente en porcentajes de tiros de campo y de 3 puntos, y su fortaleza en el rebote, tienen la ventaja en este enfrentamiento. No obstante, la capacidad de los Raptors para actuar bajo presión y su ventaja histórica en casa los convierten en un oponente difícil. Dado el buen momento de los Pelicans y sus ventajas estadísticas, predigo que ganarán, pero espero un juego competitivo con los Raptors cubriendo la diferencia de 9 puntos. Es probable que el total de puntos no alcance el margen de 230 puntos, teniendo en cuenta los esfuerzos defensivos recientes de ambos equipos y las dificultades de los Raptors para anotar sin algunos jugadores clave. En conclusión, aunque los Pelicans son los favoritos para ganar, la capacidad de los Raptors para cubrir la diferencia de puntos no debe pasarse por alto, lo que hace de este juego un enfrentamiento muy disputado. Apuesto porque los Raptors cubrirán la diferencia de 9 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los San Antonio Spurs y Houston Rockets. En esta apasionante noche de martes,
Los San Antonio Spurs y los Houston Rockets están a punto de enfrentarse en un duelo que tiene al mundo del baloncesto en vilo. Ambos equipos buscan desesperadamente una victoria que revierta sus recientes rachas negativas. San Antonio ha tenido un camino difícil, perdiendo 12 de sus últimos 15, mientras que Houston tampoco ha tenido mejor suerte, cayendo en 5 de sus últimos 7. Bajo la batuta del legendario Greg Popovich, los Spurs han mostrado destellos de genialidad a pesar de las adversidades. Con un ataque que promedia 112.3 puntos, con un 46.2% en tiros de campo, y una defensa que permite 120.3 puntos, con un 49.2% en tiros recibidos, su desempeño ha sido una montaña rusa. Víctor Wembanyama, el fenómeno que promedia 20.9 puntos y 10.2 rebotes, junto con Devin Vassell y Keldon Johnson, están listos para asaltar la defensa de los Rockets, especialmente desde la larga distancia, donde los Spurs encestan el 34.7%. Sin embargo, los Rockets no son rivales a subestimar, especialmente en su casa. Superando a los Spurs con un ataque que anota 112.8 puntos, con un 45.5% en tiros de campo y una defensa más ajustada que permite 113 puntos, con un 46% en tiros recibidos, el equipo dinámico de Houston, liderado por Alperen Sengun y Jalen Green, es una amenaza seria. Sus rápidas transiciones y las habilidosas jugadas ofensivas de Sengun podrían complicar los esquemas defensivos de los Spurs. Houston cuenta con la ventaja de jugar en casa y el empuje de sus aficionados, claves en partidos ajustados. Además, la astucia en el juego de Fred VanVleet y las asistencias por juego de Sengun subrayan la ventaja de Houston en la creación de jugadas, un activo crucial contra un equipo de Spurs que flaquea en defensa. Mirando hacia atrás en los últimos enfrentamientos, los Rockets han tenido la ventaja, logrando victorias y cubriendo el margen en 3 de los últimos 4 duelos contra los Spurs. Esta racha, sumada a las actuaciones inconsistentes de los Spurs y la incertidumbre sobre la participación de Wembanyama por una lesión en el hombro, apunta a una victoria de los Rockets. El juego es de suma importancia para ambos equipos, pero Houston tiene la mira puesta en ese ansiado lugar en el torneo de repesca. Considerando las estadísticas, la forma reciente y la ventaja de jugar en casa, todo indica que los Houston Rockets no solo ganarán, sino que superarán el margen de 6.5 puntos. La atmósfera en el Toyota Center, junto con el atletismo de Houston y sus estrellas en ascenso, deberían impulsarlos a una victoria sobre San Antonio. Con el total de puntos fijado en 232, se espera un intercambio de canastas, pero Houston probablemente controle el ritmo y explote las debilidades defensivas de San Antonio. En resumen, aunque los Spurs lucharán con todo, se prevé que los Rockets dominen en casa y superen el margen en un encuentro que probablemente exceda el total de puntos, mostrando las capacidades ofensivas y las deficiencias defensivas de ambos equipos. Mi apuesta: los Houston Rockets ganarán y cubrirán el margen de 7 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Indiana Pacers y Dallas Mavericks. En un enfrentamiento muy esperado en el American Airlines Center de Dallas, Texas, los Indiana Pacers y los Dallas Mavericks están listos para enfrentarse en la cancha. Ambos equipos, ubicados en el 8º puesto de sus respectivas conferencias, buscan desesperadamente una victoria que impulse sus aspiraciones de playoffs. Los Pacers, con un registro de 34-28, intentan superar un mal momento después de perder 3 de sus últimos 4 partidos. Por otro lado, los Mavericks, con un registro ligeramente inferior de 34-27, buscan redimirse tras perder 4 de sus últimos 5 encuentros. Su último duelo fue una demostración de dominio por parte de los Pacers, quienes aplastaron a los Mavericks 133-111, preparando el escenario para un emocionante desquite. El poder ofensivo de los Pacers ha estado encendiendo los tableros, liderando la liga con una explosiva media de 123.3 puntos por juego y un sólido 50.5% en tiros de campo. También son francotiradores desde la distancia, ubicándose sextos en eficiencia de triples. Sin embargo, su defensa deja mucho que desear, concediendo un promedio de 122 puntos por juego. Pascal Siakam y Tyrese Haliburton han sido clave en su racha anotadora, aunque su defensa, especialmente en juegos fuera de casa, plantea interrogantes. Por otro lado, los Dallas Mavericks también han mostrado una sólida ofensiva, promediando 118.7 puntos por juego, gracias en gran parte al dúo dinámico de Luka Doncic y Kyrie Irving. Incluso con la participación de Doncic en duda por una lesión de tobillo,
los Mavericks han demostrado profundidad y la capacidad de seguir anotando. Sin embargo, al igual que los Pacers, su juego defensivo ha sido su talón de Aquiles, permitiendo un promedio de 118 puntos por juego. El enfrentamiento en Dallas se perfila como decisivo. La lucha de los Pacers por contener a los oponentes fuera de casa y la robusta anotación de los Mavericks en casa sugieren un juego muy disputado. La posible ausencia de Doncic podría influir notablemente en el plan de juego y la anotación de los Mavericks. Considerando la forma reciente de ambos equipos y su historial en Dallas, se anticipa un concurso reñido. Los Mavericks tienen una ligera ventaja en rebotes y están listos para explotar las lagunas defensivas de los Pacers, especialmente si Doncic juega. El desafío de los Pacers para frenar a los oponentes de alta anotación, especialmente fuera de casa, será crucial. Tras analizar la capacidad ofensiva de ambos equipos y sus desafíos defensivos, los Mavericks están favorecidos para aprovechar su ventaja de campo. A pesar de la capacidad de anotación de los Pacers, sus debilidades defensivas, especialmente en partidos fuera de casa, podrían ser su perdición en este encuentro, teniendo en cuenta las probabilidades con una ventaja de 4.5 puntos para los Mavericks y una línea total de puntos de más menos de 12.45.5. Se espera un juego de alto voltaje, mostrando las fortalezas ofensivas y las debilidades defensivas de ambos equipos. Asumiendo que Doncic juegue, los Mavericks tienen buenas posibilidades de no solo ganar, sino también cubrir el margen. Se espera que el total de puntos supere la marca de 245.5, impulsado por la potencia ofensiva en exhibición. En resumen, se prevé que los Mavericks logren la victoria y superen el margen de 4.5 puntos, con el total de puntos esperado para superar los 245.5. Este encuentro se perfila como un espectáculo ofensivo, destacando las capacidades y debilidades de ambos equipos en un momento crucial de su temporada. Apuesto por los Mavericks para salir victoriosos y cubrir el margen. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Phoenix Suns y Denver Nuggets. En el ambiente electrizante del escenario NBA, los Phoenix Suns se preparan para un enfrentamiento de alto calibre contra los Denver Nuggets. Los Suns, con ansias de redención tras resultados variados, han demostrado tanto destellos de genialidad como falencias en sus últimos juegos, dividiendo sus últimas 10 presentaciones. A pesar de tropezar contra los Rockets y Thunder, y con la posible ausencia de figuras clave como Devin Booker y Jusuf Nurkic, Phoenix sigue contando con amenazas considerables en Kevin Durant y Bradley Beal, capaces de inclinar la balanza a su favor. Los Suns brillan en ofensiva, acumulando un promedio de 117.1 puntos, con un 49.3% en tiros, y son francotiradores desde la línea de 3, con un 37.6%. Sin embargo, su defensa ha mostrado fisuras, concediendo un promedio de 114.4 puntos, y su dificultad para asegurar victorias en el último cuarto es motivo de preocupación. Por otro lado, los Denver Nuggets llegan a este partido montados en una ola de impulso, hilando 6 victorias consecutivas contra competencia de calibre, mostrando una sólida sinergia de equipo y determinación. Con Nikola Jokic liderando, junto a Jamal Murray y Michael Porter Jr., los Nuggets han desplegado un ataque y defensa equilibrados, promediando 114.5 puntos, con un 49.3% en tiros, mientras aprietan en defensa para permitir solo 110.3 puntos en promedio. Su dominio en rebotes y la capacidad de limitar el éxito de los oponentes desde el triple son pilares de su estrategia de juego. La situación de lesiones añade un elemento extra de intriga, con los Suns enfrentando desafíos significativos por la ausencia de Devin Booker y posiblemente otros, lo que podría afectar su profundidad y eficacia anotadora. Los Nuggets, a pesar de posibles bajas, han demostrado su adaptabilidad y profundidad, destacándose en momentos críticos. El historial reciente se inclina a favor de los Nuggets, que han brillado en casa con un registro directo de 24-5, y han superado a los Suns en 5 de sus últimos 7 encuentros, incluyendo una victoria contundente fuera de casa el pasado diciembre. Las dificultades de los Suns para cerrar partidos, especialmente en la recta final, contrastadas con la fuerte ventaja de local de los Nuggets y su racha actual, sugieren que Denver tiene la ventaja. Al analizar el desempeño reciente de ambos equipos y la dinámica de este choque, incluyendo registros de local contra visitante, disponibilidad de jugadores y encuentros pasados, queda claro que los Nuggets
tienen la ventaja. La ejecución consistente de Denver, en ambos extremos de la cancha, combinada con las vulnerabilidades de Phoenix, especialmente sin Booker, señala una noche difícil para los Suns. En el terreno de las apuestas, los Nuggets, a pesar de un registro irregular contra el margen esta temporada, han encontrado su ritmo últimamente, insinuando una ventaja potencial en este encuentro. Con el total de puntos fijado en 224, y considerando las métricas ofensivas y defensivas de ambos equipos, se espera que el juego ronde este total, especialmente con los desafíos ofensivos de Phoenix sin Booker y la solidez defensiva de Denver. Considerando la reciente caída de forma de los Suns, problemas de lesiones y la imponente presencia en casa y racha de los Nuggets, Denver está listo no solo para ganar, sino también para superar el margen de menos 8.5 puntos. El ataque equilibrado y la defensa férrea de los Nuggets probablemente les aseguren una victoria contundente, impulsando aún más su posición en la tabla. Así, en un duelo que promete una mezcla de habilidad y astucia táctica, apuesto por los Denver Nuggets para lograr una victoria en casa por doble dígito, cubriendo el margen y orientándose hacia un total de puntos por encima del umbral establecido.